Los naufragios son misteriosos y tristes, y parecen atraernos con su melancólica historia, tanto como nos prometen tesoros perdidos hace mucho tiempo y oro pirata. Pero a veces se descubren cosas dentro de los naufragios que te harán helar la sangre. Número 20. Esqueleto humano en el naufragio de Antiquitera. Como es costumbre, estamos husmeando en este antiguo naufragio de un barco mercante que se hundió frente a la isla de Antiquitera en el siglo I a.C. Se han recuperado muchos tesoros del naufragio, pero aún queda mucho secreto allí, en parte como resultado de enormes e incómodos montones de rocas enormes. Estas grandes rocas antiguas descansan sobre el sitio, probablemente arrojadas allí durante un terremoto en el siglo IV después de Cristo. Dentro encontraron docenas de cosas emocionantes y un esqueleto decididamente espeluznante. Tiene sentido, aunque sea un siniestro recordatorio de que los naufragios no solo tienen que ver con el tesoro, sino que también suelen implicar una gran cantidad de matanzas. Pero no pensamos demasiado en todas esas cosas sombrías. Entonces, ¿qué diablos había a bordo? Entre toda la basura y los escombros, los arqueólogos estaban especialmente emocionados por descubrir un extraño disco de bronce antiguo de origen misterioso, un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo de Antiquitera. Entonces, ¿a qué se debía todo el alboroto en torno a este disco de bronce? El objeto era circular, obviamente hecho de bronce de nuevo, y tenía un montón de agujeros perforados, así como la imagen de un toro. La trama se complica, pero independientemente del hecho de que incluso los aficionados a la historia antigua no saben qué es, ahora tenemos una idea, ¿no? Sí, viejos demonios inteligentes. Si es redondo y misterioso, deben ser extraterrestres, porque siempre son extraterrestres. Adelante, demuéstrenlo, los reto. Número 19. Mecanismo de Antiquitera. Un barco mercante se hundió frente a la costa de una isla de Antiquitera, en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un lugar de enorme importancia arqueológica, ya que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que desmiente toda comprensión previa de cuán avanzado era en realidad el uso de mecanismos con engranajes. Durante esta época, hasta el descubrimiento del mecanismo de la Antiquitera, no se había descubierto ningún tipo de ingeniería que implicara engranajes. De hecho, no se cree que se utilizara hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales más de 1000 años después. Se cree que el dispositivo mecánico se utilizó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos en la antigua Grecia. Obviamente, se trataba de una tecnología de vanguardia, y en realidad es sorprendentemente sofisticada. Se ha escaneado, y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo tanto, esto puede resultar difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance del conocimiento y las habilidades de los pueblos antiguos. Número 18. El tesoro pirata de la galera Guaida. Se trataba de un barco completamente equipado del siglo XVIII que se construyó para realizar tareas de carga de pasajeros y, atrozmente, como barco de esclavos en el comercio triangular. En el tramo de regreso del viaje inaugural de este barco, el capitán pirata Samuel Blackson Bellamy capturó el barco. Navegó con el barco por la costa de las colonias americanas y capturó otros barcos en el camino. Durante una violenta tormenta en abril de 1717, el barco naufragó frente a la costa de Cape Cod, en Massachusetts. De toda la tripulación, solo sobrevivieron 2, así como otros 7 que habían estado en un balandro que fue capturado anteriormente. De manera un tanto injusta, 6 de los supervivientes fueron ahorcados, 2 de ellos fueron liberados y luego uno fue vendido como esclavo. El naufragio y todo el tesoro pirata que se creía que había a bordo se perdieron en las olas y nadie sabía dónde estaban. Eso fue hasta 1984, cuando se encontró el naufragio enterrado a gran profundidad, bajo hasta 50 pies de arena y agua hasta 30 pies de profundidad. Los restos se extendieron a lo largo de 4 millas, pero el descubrimiento de la campana del barco y la placa de bronce con el nombre del barco en ella finalmente confirmó la identidad del barco en 2013. Número 17. El galeón español. San José es un verdadero cazador de tesoros,
aunque la mayoría de las veces está plagado de decepciones, y es una operación de recuperación generalmente decepcionante, en lugar de una película a través de cavernas llenas de brillantes artefactos dorados. Pero tal vez, lo que impulsa a estos cazadores de tesoros a seguir adelante es la esperanza de un botín que les cambie la vida y que brille en el fondo del océano. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida se encontraba buceando en la costa este de Florida cuando se encontraron con el oro que brillaba en las aguas poco profundas cerca de la playa de Vero. Buscaban allí porque anteriormente habían tenido suerte con un salón cerca, pero nunca esperaron encontrar este reluciente escondite de monedas raras del siglo XVIII. De manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que navegaba a través de un huracán traicionero el mismo día exacto en que fue descubierto 300 años antes. Las monedas encontradas en el tesoro incluían algunas piezas extremadamente raras conocidas como escudos de ayuda real. Estos fueron en particular lo que hizo que el hallazgo fuera tan valioso. El descubrimiento de 350 monedas ascendió a la asombrosa suma de 4 a 5 millones de dólares. Número 16. Naufragio medieval. Se trata de un naufragio del siglo XIII que se hundió frente a las costas de Inglaterra y desapareció hasta 2019. Conocido como el naufragio del mortero, este barco transportaba grandes cantidades de cuencos de mortero de piedra que se utilizaban en el proceso de moler piedra para las obras de construcción. El barco también transportaba un montón de pesados calderos de piedra, lápidas góticas de piedra y una carga de mármol en bruto que habían hecho que el barco fuera realmente pesado. Se había hundido y quedó cubierto por un enorme banco de arena. Esto había preservado el naufragio de una manera inusualmente completa. De hecho, existe la sugerencia de que este podría ser el barco hundido más antiguo conservado en Inglaterra. Hay otros más antiguos, como los de la Edad del Bronce, pero estos no están muy bien conservados como este. El problema es que cuando se descubre un barco que ha sido preservado por la arena, en el momento en que el agua toca la embarcación de madera, comienza a dañar la estructura, lo que significa que, aunque se descubrió, fue necesario cubrirlo nuevamente con sacos de arena para evitar el deterioro instantáneo de la propia estructura. Número 15. Cañón del HMS Victory. Se trata de un impresionante cañón antiguo recuperado de los restos del HMS Victory, un hallazgo que ha generado gran entusiasmo entre historiadores y arqueólogos marinos. El HMS Victory, un imponente buque de guerra británico, se hundió trágicamente en el Canal de la Mancha en 1744, llevándose consigo las vidas de más de 1000 valientes marineros. Durante más de 2 siglos y medio, el naufragio permaneció oculto en las profundidades del mar, guardando celosamente sus secretos históricos. No fue hasta 2008 cuando Odyssey Marine Explorations, una empresa especializada en exploraciones submarinas, logró localizar los restos del buque tras una exhaustiva búsqueda. Este descubrimiento marcó el inicio de una fascinante aventura arqueológica submarina. En 2014, conscientes de la urgencia por preservar este valioso patrimonio histórico, los expertos emprendieron una meticulosa operación de recuperación. Entre los diversos artefactos rescatados, el Gran Cañón destacó como una pieza emblemática, testigo silencioso de una época de poderío naval británico. Número 14. Diminutos zapatos del Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia más famosa y más contada de un desastre en el mar, y ha capturado la imaginación de cineastas y escritores, así como de prácticamente todos los demás en el siglo transcurrido desde que ocurrió. Y el hundimiento del 15 de abril de 1912 provocó una conmoción en todo el mundo. En su momento fue el peor desastre civil en el mar de todos los tiempos, y aparentemente innecesario. Y la aparentemente innecesaria pérdida de 1500 vidas fue verdaderamente impactante. La historia del Titanic todavía nos persigue hoy, y seguimos haciendo películas y programas de televisión, volviendo a contar la historia y buscando los secretos de este desafortunado barco. De las muchas vidas que se perdieron a bordo del barco naufragado, solo se recuperaron 300 cuerpos del agua. Lamentablemente, esto incluía a un niño pequeño, pero la identidad de este niño siguió siendo un misterio y fue enterrado en el cementerio Fairview Lawn de Halifax, bajo una lápida que simplemente decía «Niño desconocido». Aunque se suponía que la policía de Halifax debía deshacerse de toda la ropa de las víctimas,
Un sargento no pudo deshacerse de un pequeño par de zapatos que habían pertenecido al niño, junto con los restos exhumados de la tumba. Los diminutos zapatos permitieron a los científicos reconstruir la identidad del niño, que creen que era Ino Viljami Panula, que tenía 13 meses cuando murió en el mar. Número 13. Botas y abrigo del Titanic. Hay una fascinación claramente macabra por todo lo relacionado con el Titanic, y por alguna razón, hay mucha gente que está especialmente macabramente interesada en mirar fotografías de las tumbas de más de 1000 personas que perdieron la vida en la tragedia. Así que aquí, para esos macabros, hay más imágenes. Este es un abrigo y zapatos que han sido fotografiados en una reciente investigación submarina del lugar del naufragio. Capturaron la ropa de una manera que parece mostrar que es probable que allí haya muerto una persona, y estos son los elementos que llevaba cuando se cayó. Es extremadamente triste, y por alguna razón, a la gente parece gustarle mirarlo. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande que transportaba 2.223 personas en su viaje inaugural. Y como tal, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión final sobre este tipo de cosas, se consideró que el barco realmente no necesitaba tantos. Los propietarios del barco estaban preocupados por la posibilidad de que el número completo de botes salvavidas abarrotara la cubierta y creara una terrible monstruosidad para todos esos pasajeros de primera clase, y eso simplemente no iba a suceder. Al final, sopesaron la idea de poder evacuar a todos los pasajeros de manera segura frente a los efectos desagradables y desagradables de la vista que tendría el número correcto de botes salvavidas, y se decidieron por un total de 20 de esos botes. En realidad, se aceptó en general que los barcos estarían mal equipados con botes salvavidas durante este periodo de tiempo. La gente suponía que incluso un barco que se hundiera permanecería en la superficie el tiempo suficiente para transportar a los pasajeros a un lugar seguro. Eso es lo que generalmente había sucedido en incidentes anteriores, pero nadie previó la calamidad que le sobrevendría al Titanic, o probablemente habrían tenido mucho más sentido común. Entonces, ¿qué pasó con esos 20 valiosos botes salvavidas? Bueno, había 14 botes salvavidas estándar de madera con capacidad para 65 personas cada uno. Y luego había 4 botes plegables Engelhardt que podían albergar a 47 personas cada uno y 2 cúteres de emergencia con espacio para 40. Un cálculo rápido muestra que lleva 1, luego están los 2, menos 3. Se podrían haber salvado 1.178 personas, pero más de 1.500 personas perecieron en el desastre. Y de la asignación de botes salvavidas, que ya era lamentablemente inadecuada, muchos se alejaron del barco que se hundía, ya sea medio lleno o menos. Número 12. Buques de guerra malditos con tesoros. En el siglo XVI, este era el buque de guerra más feroz y temido de la marina sueca. Era temido en todo el mundo. Pero luego, en 1564, se vio involucrado en una gran batalla naval y estalló en llamas. El desastre acabó con las vidas de nada menos que 900 marineros y envió una enorme pila de tesoros de oro y plata al fondo del mar. Estuvo oculto bajo las olas durante casi 450 años antes de que se descubriera el naufragio. Y ahora los investigadores han decidido que el barco está en tan buenas condiciones que puede ser el buque mejor conservado de su tipo en todo el mundo. Hay tan pocos ejemplos de barcos del siglo XVI que los historiadores navales saben muy poco sobre ellos, debido a la notable condición del barco conocido como Marte, en honor al dios romano de la guerra. Los científicos quieren dejarlo allí, ya que moverlo o cambiar su entorno probablemente resultaría en daños y una rápida descomposición del barco. Así que, utilizando todo tipo de tecnología sofisticada y moderna, están tomando escaneos y fotografías tridimensionales para mostrar el barco, y luego recrearlos a partir de reconstrucciones en 3D. También pueden reconstruir los últimos momentos del barco e intentar averiguar cómo pudo haber sido la vida a bordo. Número 11. El SS Andrea Doria. En julio de 1956, el SS Andrea Doria, un majestuoso crucero de pasajeros, se embarcó en lo que sería su último y fatídico viaje hacia la ciudad de Nueva York.
Lo que comenzó como un trayecto rutinario pronto se convertiría en una serie de eventos desafortunados que culminarían en una de las tragedias marítimas más notables del siglo XX. A medida que el barco se aproximaba a la costa de Nantucket, Massachusetts, se encontró envuelto en una niebla densa y traicionera que reducía drásticamente la visibilidad. En un intento por navegar con seguridad a través de estas peligrosas condiciones, la tripulación del Andrea Doria recurrió a la tecnología de radar, una herramienta relativamente nueva en la navegación marítima de la época. Sin embargo, la confianza en esta innovación tecnológica resultaría ser una espada de doble filo. La correcta interpretación de las lecturas del radar requería una habilidad y experiencia que, lamentablemente, parecían faltar en ese momento crítico. La secuencia de eventos que siguió fue tan rápida como devastadora. En la oscuridad de la noche y la espesura de la niebla, el Andrea Doria colisionó violentamente con otro barco de pasajeros, el Stockholm, de bandera sueca. El impacto fue brutal, golpeando al Andrea Doria justo debajo del puente de estribor, infligiendo un daño catastrófico a su estructura. Este trágico encuentro marcaría un hito sombrío en la historia marítima, siendo considerado como la primera colisión importante entre embarcaciones en la que el uso incorrecto del radar jugó un papel crucial. Número 10. El SS Thistlegorm. El SS Thistlegorm, un barco mercante británico, fue construido en 1940 y un año después fue hundido por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco se hundió cerca de Ras Mohammed en el Mar Rojo el 6 de octubre de 1941, y el naufragio permaneció sin descubrir durante unos años, hasta que el famoso oceanógrafo y cineasta francés Jacques Cousteau redescubrió el naufragio a principios de los años 50. Cousteau había investigado un poco en la zona y había recopilado información de los pescadores locales, lo que condujo al descubrimiento del naufragio. Durante las inmersiones en el naufragio, Cousteau y su equipo recuperaron varios objetos, entre ellos una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. También tomaron muchas fotografías que aparecieron en la revista National Geographic en febrero de 1956. Allí mostraron el interior del naufragio y documentaron su contenido. El SS Thistlegorm transportaba un cargamento de vehículos, incluidos camiones y vehículos blindados, y también contenía armas, municiones, equipos de radio y piezas de aviones. La mayor parte del equipo se dirigía a apoyar a las tropas aliadas en Egipto cuando el barco se hundió. Número 9. Naufragio en el Golfo de México. Durante una misión de prueba de equipos de drones submarinos en las profundidades del Golfo de México, un equipo de investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, hizo un descubrimiento fascinante, un naufragio del siglo XIX hasta entonces desconocido. La expedición, que inicialmente tenía como objetivo evaluar la eficacia de nuevas tecnologías de exploración submarina, se transformó inesperadamente en una emocionante aventura arqueológica. Los investigadores, equipados con cámaras de alta resolución y sistemas de sonar avanzados, lograron capturar una impresionante colección de imágenes detalladas del naufragio. Estas imágenes no solo revelaron la estructura general del barco, sino que también proporcionaron valiosas pistas sobre su historia y las circunstancias de su hundimiento. Tras un minucioso análisis de los datos recopilados, los expertos llegaron a la conclusión de que el navío era probablemente una goleta o un bergantín, con una longitud estimada de aproximadamente 37.8 metros. Esta determinación se basó en las características arquitectónicas visibles y las proporciones del casco. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el estado de conservación del naufragio, mientras que el casco permanecía sorprendentemente intacto, considerando su edad. El aparejo del barco había desaparecido casi por completo, probablemente debido a la acción del tiempo y las corrientes marinas. Número 8. Un avión hundido de la Segunda Guerra Mundial. En 2015, un grupo de equipos de exploración oceánica de todo tipo hicieron un descubrimiento en aguas a unas 30 millas de la costa de San Francisco, California. El portaaviones estadounidense Independence. El barco había sido de gran importancia y muchas veces condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en Nueva Jersey en 1942
y se unió a la flota en enero de 1943. Poco después participó en un ataque mortal a la isla Marcus, y luego participó en ataques a Tarawa, Rabaul, Luzón y Okinawa en el Pacífico. Luego fue utilizado para transportar a las tropas a casa desde el frente del Pacífico, al final de la guerra en lo que se conoció como la Operación Alfombra Mágica. El barco recibió 8 estrellas de batalla por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial, y luego fue enviado a servir como buque objetivo para las pruebas atómicas en el atolón Bikini en las Islas Marshall. Durante estas pruebas, sufrió graves daños, y luego fue remolcado de regreso a San Francisco para su descontaminación. En 1951, fue hundido frente a las costas de San Francisco, donde permaneció intacto en su tumba acuática, sin ser tocado hasta ser redescubierto una vez más en 2015. Estas imágenes capturan al portaaviones sorprendentemente intacto descansando en el fondo del océano. Número 7. El USS Lexington. A continuación, tenemos otro portaaviones de los Estados Unidos, también de la misma época de la Segunda Guerra Mundial, excepto que este se hundió durante una batalla y nunca regresó a casa. Se trata del USS Lexington. Fue uno de los primeros portaaviones construidos por los Estados Unidos. Fue descubierto por la tripulación del buque de investigación Pestrel, a unas 2 millas bajo la superficie del Mar de Coral, en aguas a unas 500 millas de la costa este de Australia. Allí fue donde se hundió en 1942, con la pérdida de 216 tripulantes y las 35 aeronaves que estaban a bordo en ese momento. El barco había sido puesto en servicio originalmente como crucero de batalla, pero fue botado como portaaviones en 1925 y estuvo en el océano durante la Segunda Guerra Mundial, luchando junto al USS Yorktown contra 3 portaaviones japoneses. Esta fue la primera batalla de portaaviones de la historia. El USS Lexington sufrió graves daños tras múltiples impactos de torpedos y bombas durante los 4 días de batalla, hasta que finalmente se hundió bajo las olas el 8 de mayo de 1942. Un total de más de 2.000 tripulantes y oficiales fueron rescatados por barcos estadounidenses cercanos, y entre los rescatados se encontraban el capitán y su perro, Wags, la mascota del barco. Las imágenes capturadas por la expedición que encontró el USS Lexington muestran grandes cañones y los escudos antiexplosiones que alguna vez tuvo el barco. También hay muchos aviones esparcidos por el lecho marino. Número 6. Cerveza de 1170 años. Este es el naufragio de un barco que se hundió frente a la costa de Finlandia en 1842, y aparentemente todavía había cerveza a bordo. La cerveza del siglo XIX fue tan fascinante para algunos fabricantes de cerveza belgas que decidieron reconstruirla, y ahora está disponible para probar. La cerveza en sí se había conservado perfectamente en las profundidades de 50 metros en las que se había asentado el naufragio, y de alguna manera, la temperatura había sido la adecuada. Para mantener la cerveza en buenas condiciones, los fabricantes de cerveza habían utilizado toda su ingeniosa tecnología para analizar los microorganismos de las botellas y luego averiguar el tipo de levadura y bacteria que habían utilizado para crear la cerveza original. En el siglo XIX, también pudieron utilizar la tecnología para determinar el contenido de alcohol, el color e incluso el amargor de la cerveza. Y al final, lograron averiguar que la cerveza era algo dulce debido a la forma en que se producía la malta y que habían utilizado una cantidad menor de lúpulo que muchas cervezas normales. Número 5. Los músicos del Titanic tocan el violín. Una de las cosas más famosas que todo el mundo aprende sobre el desastre del Titanic es que la banda siguió tocando mientras el barco se hundía. Los músicos que estaban instalados en la cubierta simplemente siguieron tocando. El consenso general es que tocaron en un esfuerzo por mantener a la gente tranquila durante la catástrofe. Existe una imagen duradera de la banda tocando mientras el barco se hundía a su alrededor. Se dice que tocaron durante más de 2 horas mientras los pasajeros intentaban subir a los botes salvavidas en la oscuridad, el frío y la madrugada del 15 de abril de 1912. Comenzaron con melodías alegres como ragtimes y valses, ya que habían estado tocando en los salones de primera clase del barco hasta esa noche. Y estas melodías
habrían ayudado a disimular los sonidos extremadamente angustiosos de la gente en pánico y llorando. También puede haber tenido algún tipo de efecto para calmar un poco a los desesperados pasajeros, ya que la música puede tener efectos muy poderosos en el estado de ánimo. Pero cuando tocaron su última canción, el estado de ánimo era más que universalmente sombrío. Aunque hay un par de versiones diferentes, se cree generalmente que la última canción fue el himno de Nearer My God, to Thee, que habría sido para tratar de ofrecer consuelo en esos momentos finales. Se dice que toda la banda pereció esa noche. Número 4. Cartas de 1941. En el año 2021, un grupo dedicado de archivistas se embarcó en una tarea meticulosa y emotiva: reconstruir los fragmentos de una conmovedora historia de amor. El objeto de su labor era una carta escrita en 1941 por una mujer llamada Iris, cuyos restos fueron recuperados de las profundidades del océano, a unos 5 kilómetros bajo la superficie. Esta misiva, destinada a un militar anónimo que prestaba servicio en lo que hoy conocemos como Pakistán, nunca llegó a manos de su destinatario. La carta de Iris no era un caso aislado. Formaba parte de un conjunto de 717 cartas que viajaban a bordo de un carguero con rumbo desconocido. El destino de este navío cambió drásticamente en febrero de 1941, cuando un submarino alemán lo interceptó y torpedeó frente a las costas de Irlanda, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La tragedia se cobró la vida de 85 de los 86 tripulantes, dejando a un único superviviente para contar la historia. Número 3. Submarinos de la Guerra Civil. El submarino H.L. Hunley fue el primer submarino que hundió con éxito un barco enemigo durante la guerra. El Hunley, encargado por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense, fue un buque diseñado para romper el bloqueo naval de la Unión a los puertos confederados. Era un submarino accionado manualmente con un casco cilíndrico de hierro de unos 12 metros de largo. Su tripulación estaba formada por 8 hombres que operaban el submarino, haciendo girar un cigüeñal que impulsaba el buque hacia adelante. Era una máquina bastante rudimentaria, pero realmente hizo lo que estaba diseñado para hacer. Bueno, más o menos. El 17 de febrero de 1864, atacó y hundió al USS Housatonic, que era un buque de guerra de la Unión que había estado bloqueando el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Aunque nadie está muy seguro de cómo sucedió, parece que el submarino había detonado un torpedo de mástil contra el casco del Housatonic, lo que provocó que se hundiera rápidamente. Pero como probablemente esperamos en este momento, el éxito de su misión duró poco. Después de ese ataque, el propio submarino desapareció misteriosamente. No sería hasta 1995 que se descubriría el naufragio del Hunley en la costa de Charleston. Es espeluznante. El submarino fue encontrado prácticamente intacto con los restos de su tripulación todavía a bordo. Ahora se encuentra en un laboratorio especialmente diseñado en Charleston, donde los investigadores continúan estudiando y preservando esta pieza algo siniestra de la historia naval. Número 2. Una cabeza grande. Nos encontramos nuevamente en el fascinante naufragio de Antiquitera, un sitio que continúa sorprendiéndonos con sus descubrimientos arqueológicos. En esta ocasión, presenciamos un momento verdaderamente emocionante: la extracción de una imponente cabeza de mármol del lecho marino. Este hallazgo es particularmente significativo, ya que se cree que la cabeza pertenece a una estatua de Hércules que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Durante años, esta majestuosa estatua ha permanecido incompleta, privada de su cabeza, que yacía oculta en las profundidades del mar Mediterráneo. Los incansables buzos y arqueólogos, en su constante exploración del naufragio, realizaron un descubrimiento extraordinario. En medio de los restos del antiguo navío, encontraron esta gran cabeza de mármol, cuyas características sugieren que pertenece al mismísimo héroe mitológico. La emoción entre los investigadores es palpable, ya que este hallazgo no solo representa una pieza invaluable de la historia antigua, sino que también promete completar una obra de arte que ha permanecido fragmentada durante siglos. La perspectiva de reunir finalmente la cabeza con su correspondiente estatua en el museo es un momento culminante para la arqueología marina y el estudio del arte clásico. Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la cultura y el arte de la antigua Grecia, sino que también demuestra el poder de la perseverancia en la investigación arqueológica.
La reunificación de estas piezas separadas por milenios nos ofrece una visión única de la maestría artística de nuestros antepasados y reaviva el esplendor de una obra que, hasta ahora, solo podíamos imaginar en su totalidad. Número 1. Naufragio de 0 años. Este descubrimiento en las aguas de la costa de Cesarea en Israel descubrió el naufragio no de uno, sino de 2 barcos. El equipo de arqueología marina que estaba inspeccionando la costa aquí descubrió que los naufragios no solo estaban llenos de artefactos, sino que también eran muy antiguos. Al parecer, uno de los barcos se hundió hace unos 1700 años y el otro hace unos 600 años, y parece que ambos tuvieron dificultades al intentar llegar a puerto, y ambos se hundieron con la pérdida de todos a bordo. Pero estas cosas sucedieron en un lapso de cientos de años. Hubo una gran cantidad de descubrimientos por hacer, pero uno que llamó la atención del arqueólogo Nickerson fue un pequeño anillo de oro. Aparentemente este anillo, aunque no parece gran cosa, es en realidad uno de los primeros símbolos cristianos que se han descubierto. El anillo está hecho de oro que contiene una piedra preciosa verde, en la que se talló la figura del buen pastor. El motivo muestra a un joven pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. El símbolo, que se cree que es una referencia temprana a Jesús, que fue utilizado por los cristianos en la era romana, antes del surgimiento del cristianismo organizado. Se cree que el barco en el que se encontró originalmente había navegado desde Italia antes de encontrar su camino hacia el fondo del mar Mediterráneo. Nos vemos en el próximo video.